Gloria a Dios, qué hermoso es que podamos estar acá todos juntos buscando del Señor. Lo menos que nos esperábamos fue una lluvia, ¿no? Al venir acá, a este lugar, una lluvia de esas como de tiempo de verano, pero gloria a Dios que están acá y seguimos buscando del Señor. Tremendo tiempo de alabanza y ahora vamos a pasar para este tiempo que es de igual de importante, que es buscar de la palabra de nuestro Dios. Saludamos a todas las visitas que están acá el día de hoy, también a los que nos ven a través de las redes sociales. Para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el gran privilegio de ser el pastor de nuestro campus de español en Apollo Beach y le damos gracias al Señor porque ya este mes, el año pasado, 2024, se plantó la iglesia en Apolo, en enero 21, un domingo. Y ya este mes estamos celebrando lo que sería nuestro primer aniversario de nuestra iglesia en Apolo. Un fuerte aplauso al Señor. Y la gloria es para Él. Si usted aún no ha tenido la oportunidad de visitarnos, en algún momento siéntase en las Libertades a las 4 p.m. todos los domingos en Apolo. Si conoce de alguien que vive en el área de Apolo, siéntase en la libertad de invitarlos allá. Así que tanto aquí como allá estamos siempre con la misma misión, darle la gloria al Señor, y Él es la cabeza y nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Así que el día de hoy, como puede ver en pantalla, vamos a continuar esta serie de predicaciones que empezamos del libro de Josué. Un libro donde predomina lo que es la posesión de la tierra prometida. Aquella promesa que Dios le dio a Abraham, entonces con Josué se está cumpliendo. La tierra va a ser conquistada. También es un libro que nos habla de la fidelidad de nuestro Dios al cumplir cada una de sus promesas. Usted va a ver versículos más adelante cuando lleguemos en el capítulo 21, capítulo 23 de Josué, cómo la misma palabra dice que cada una de las cosas que Dios prometió, Él mismo las cumplió a su pueblo. Y este libro también nos muestra el gran significado de nosotros, que debemos de tener una fe y que esa fe nos lleve a vivir en obediencia a Dios. Y es exactamente algo de lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada pues empezamos con el capítulo número 1, el capítulo 1 de Josué, donde nos hablaba de aquel llamamiento. Ya había muerto Moisés y ahora entonces le tocaba a Josué tomar la tutela, por así decirlo, sacar adelante al pueblo. Y vemos un Dios que le dice a Josué: mira, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, para entonces así sacar al pueblo y cruzar el Jordán y llevarlos a la tierra prometida. Y creo que fue un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a estar en el capítulo 2. Y para darles un poquito del contexto y antes de orar, el capítulo 2 se trata de semanas antes de lo que sería la batalla de Jericó. Ya casi vamos a llegar allá a esa parte, pero son semanas antes de la batalla de Jericó. En el resto del capítulo 1 vimos cómo Josué estaba ya preparando las tropas para la guerra, listas para entonces tomar la tierra prometida, y el pueblo entonces estaba a un lado del río Jordán. Están acampando en un lugar que la Biblia nos menciona llamado Sittim, que está a 12 millas aproximadamente del río Jordán. Y al otro lado del río Jordán, pues entonces está la ciudad de Jericó, que está localizada a 2 millas al oeste del río Jordán. Entonces, para tomar la tierra prometida era necesario que el pueblo de Israel primero cruzara el Jordán y empezara con la ciudad de Jericó. Entonces Josué, como todo hombre de guerra, envía 2 espías para que entonces inspeccionaran lo que es la ciudad de Jericó. Esto quiero que sepan que no fue falta de fe, no fue falta de confianza, sino al contrario, era algo que era una estrategia militar, mandar a 2 personas para que vieran cómo estaba la atmósfera en aquella ciudad fortificada de Jericó. Así que si usted me lo permite, antes de entrar a la palabra en el capítulo 2, vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos direccione. Dios del cielo, gracias te damos por tu palabra. Señor, que a medida de que miremos este texto en el capítulo 2, que podamos ser convencidos de una sola cosa, y es que te necesitamos a ti, Señor. De que no hay nada bueno en nosotros, sino todo lo bueno está en ti, Señor. Y que nuestra salvación no depende de obras, sino al contrario,
Es por gracia que cada uno de nosotros somos salvos. Señor, que en esta hora, mientras miramos Josué capítulo 2, cada uno de nosotros podamos entender un poco más y salir edificados de este lugar. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya con el contexto, pues no hay nada más sino que entrar en la palabra. Yo voy a estar leyendo la traducción Biblia de las Américas. Si me acompaña entonces a Josué capítulo 2 y vamos a empezar con el versículo 1 y nos dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín, donde ellos estaban, a 2 espías, diciendo: id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y tomemos una pausa. Vamos a tratar de digerir lo que acabamos de leer. La palabra se nos dice que estos 2 espías que Josué envió terminan hospedándose en la casa de una prostituta. Ramera significa prostituta. Y permítame hacerle una pequeña aclaración. Ellos no estaban en ese lugar para obtener los servicios de esta mujer. No, para nada, mis hermanos. Lo que pasa es que en ese tiempo las casas de las prostitutas o los burdeles, si los puede llamar de esa manera, en aquella época funcionaban un poco como hoteles. Esta era la forma fácil de evitar sospechas. Recuerden, ellos eran extranjeros. Ellos iban con la misión de mirar la tierra. Y entonces, para evitar sospechas, créame que tenía mucha sentido de que se hospedaran en un lugar ahí, porque ahí normalmente se hospedaban los viajeros. Es como decir, en este Jericó no había un Holiday Inn, no había uno de estos hoteles que vemos hoy en día, sino normalmente los viajeros acostumbraban a hospedarse o pasar la noche en lugares como estos. No había un hotel en el centro de Jericó. O sea, entonces podemos ver cómo ellos, al hospedarse en la casa de tal persona, entonces no levantaría sospechas. Pero sin embargo pareciera como si estos 2 espías no tenían mucha experiencia, porque a pesar de que fueron cautelosos, la palabra nos indica que los atrapan. Terminan sabiendo que habían 2 espías en la ciudad de Jericó. Y continuamos leyendo lo que dice el texto. Vamos a ver los versículos del 2 al 7. Y dice así la palabra del Señor: y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer la tierra. Versículo 4: pero la mujer había tomado a los 2 hombres porque han venido y los había escondido, y dijo: los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta al oscurecer, los hombres salieron, no sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos para que los alcancéis. Versículo 6: pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados, y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Wow. Vea lo que acabamos de leer acá, es algo muy interesante. Pero básicamente, una vez más, estos 2 espías vienen, se alojan en la casa de esta prostituta de Rahab. Y Rahab, cuando vienen, porque se entera el rey que había intrusos, que habían gente que estaba viendo y estaba estudiando la tierra, reconociéndola, pues entonces llega a la casa, envía gente a la casa de ella para que entonces saque a esos hombres y ellos los puedan poner en su lugar, en otras palabras. Y para los que son estudiosos, para los que vemos esto de buenas a primera, es cierto, acá pareciera que hay lo que sería un dilema, ¿no? Un dilema ético. Uno de los 10 mandamientos de la palabra que nos habla, que fueron dados a Moisés, es que no darás falso testimonio contra tu prójimo. Uno de los 10 mandamientos, en pocas palabras, no mentirás. Y ahorita vamos a continuar leyendo la historia, pero ya de lo que leímos vimos cómo Rahab miente abiertamente al rey.
Ella sabía que estos 2 espías, ella misma los estaba escondiendo. Ella sabía de dónde venían. Ella sabía el propósito de estos 2 espías. Pero al momento en que vienen las personas de su pueblo, de su gobierno, a preguntarle que saque a esos hombres, ella dice, sí es cierto, vinieron, pero ya se fueron, no están acá, no sé cuáles fueron sus motivos. Miente abiertamente. Y algo muy interesante es que la misma Biblia en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento habla de la fe de Rahab. Veamos Santiago 2:25 y nos dice lo siguiente: y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Vea lo que dice Santiago 2:25. Y después en Hebreos también, Hebreos 11:31 nos dice lo siguiente: por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Entonces vemos el testimonio bíblico en el Nuevo Testamento, cómo esta ramera hizo bien, cómo esta ramera al esconder y recibir a estos espías y protegerlos hizo bien. Pero al mismo tiempo sabemos que la Biblia nos manda a nosotros a no mentir, a no dar falso testimonio. Entonces la pregunta que cada uno de nosotros pienso que nos estamos haciendo: ¿fue entonces un pecado la mentira de Rahab? ¿Estuvo mal lo que ella hizo? Así que permítame por un momento estacionarme en esta pregunta, porque no podemos tocar este texto sin ni siquiera hablar acerca de esto. Entonces voy a dar varios comentarios para que nos pueda ayudar en esto. Algunos cristianos, por ejemplo, afirman que efectivamente sí fue un pecado cuando ella mintió a las personas que habían venido a su casa. Porque una persona verdaderamente en la fe que lleva experiencia no mentiría y hubiera confiado en que Dios se encargaría de todo. Esto es lo que dicen algunos teólogos, por así decirlo. Otra perspectiva es que sí es cierto que se nos ordena en la Biblia a no mentir. A lo largo de la Biblia parece que hay a veces situaciones extremas, situaciones radicales, situaciones que no pasan todo el tiempo, cuando es evidente que alguien usaría la verdad para dañar físicamente a otra persona. Entonces es como si no le debemos la verdad a un malhechor, a alguien que tenga malas intenciones. Una persona una vez dijo algo como esto: cuando sabemos que alguien está tramando algo malo o perverso, no tenemos que proporcionarle el oxígeno para que le permite hacer el mal. Es lo que dice. Yo estoy compartiendo con ustedes varias perspectivas y vamos a seguir analizando esto. Sin embargo, yo creo que es importante también considerar lo que es la evidencia bíblica y también pues ver otros aspectos. En un momento indicado en Éxodo capítulo 1, habían unas parteras hebreas, gente del pueblo hebreo que ayudaba a las mujeres hebreas a dar a luz. Hubo un momento en que el faraón ordenó a las parteras que cuando naciera un niño hombre en el pueblo hebreo, que no lo tenían que dar a matar, que mataran a esos niños. Y estas parteras, nos dice la palabra, que no le hicieron caso a Faraón, sino al contrario, le mintieron a Faraón. Y la palabra muestra que Dios elogió o estuvo de acuerdo con que las parteras protegieran a los niños. Es lo que nos dice Éxodo 1 y usted puede ver ese texto. También en otra ocasión, Jonatán, uno de los mejores amigos de David, eran como hermanos, por así decirlo. En un momento su padre Saúl quería entonces matar a David. Y entonces Jonatán miente a su padre para entonces proteger a David. Y David considera las acciones de su amigo como fieles y verdaderas. O sea que a lo largo de la Biblia vemos estas ocasiones extremas donde es vida o muerte. Y llevemos esto un poco a lo que es la actualidad. Hay momentos que son extremos, momentos en que la vida de una persona está en peligro y nos vemos, como podemos decir, literalmente entre la espada y la pared sin saber qué hacer. No sé si ustedes han escuchado o oído acerca de lo que fue el Holocausto en Europa, cuando aquellos nazis estaban dando a muerte a los judíos.
Usted sabe que hubieron personas valientes, personas que tuvieron la valentía de esconder a judíos en sus hogares. Y cuando tocaban la puerta tenían dos opciones: o decían la verdad, sí, acá hay judíos. ¿Qué pasaba si decían la verdad? Pues los mataban y sacaban a los judíos de los hogares. Hubieron personas como Corrie ten Boom, que esta persona escondió judíos en su armario, y cuando los nazis vinieron a tocar su casa, pues mintió al respecto para así proteger la vida de los judíos. Esto es algo que pasó, y no solamente personas como él protegieron a los judíos. Hay muchas historias que los escondieron en sus armarios, en sus sótanos, para proteger así la vida, que hay un gran valor. Hay un gran valor en la vida. Y entonces nos preguntamos nosotros, en ocasiones como esta del Rahab, en las ocasiones como en el Holocausto, ¿está mal mentir? ¿Hicieron lo correcto? ¿Hicieron lo que no es? Déjeme decirle que estas personas que protegieron y ocultaron a los judíos, lo hicieron por su fe en Jesús. Lo hicieron porque saben y valoran la vida. ¿Qué harías tú que me escuchas el día de hoy cuando la vida de una persona está en peligro? ¿Cuál entonces, la pregunta es, el bien mayor? Es uno de los puntos teológicos que otras personas argumentan. ¿Cuál es el bien mayor? ¿Proteger a la vida o desobedecer un mandato? Porque si obedezco el mandato, entonces el otro muere. ¿Cuál entonces es el bien mayor? Y yo me acuerdo en una ocasión, y voy a compartir algo personal con ustedes para elaborar un poquito acerca de esto. Hace años, quizá alrededor de 4 o 5 años, en mi época universitaria, yo fui estudiante internacional por mucho tiempo. El Señor abrió las puertas, fui a una escuela cristiana donde me gradué de high school, donde conocí a mi esposa y yo, que en aquel entonces éramos novios, fuimos a una universidad también cristiana por 4 años, se llama Trinity College, y creo que yo estaba en mi segundo o tercer año universitario, y me acuerdo que yo tenía cierto liderazgo en la universidad, y una mañana me llaman y me dicen: Jim, hay un estudiante que acaba de salir de su habitación, dejó una nota suicida y salió a suicidarse. Y entonces yo, entre varios compañeros, salimos de la universidad, porque en la universidad donde estaba había unas partes donde había muchos árboles, donde había mucha naturaleza, y entonces salimos a buscarlo a él para que no se suicidara. Y entonces yo me recuerdo que yo estaba con un buen amigo mío dominicano, y estábamos corriendo en el bosque buscando a esta persona. Y muchas personas se dividieron, unos agarraron por un lado, otros por otro, íbamos de 2 en 2 buscando a esta persona. Y me acuerdo que mi amigo y yo nos topamos y dijimos: mira, toda la gente está buscando por este lado, pero acá hay otra propiedad que decía bien claro: no traspasen, no traspasar. Y mi amigo me dijo: Jim, yo siento que debemos de saltar la valla e ir a buscar a este muchacho. Y tengo un poquito el contexto de esto. Tanto mi amigo de la República Dominicana y yo somos estudiantes internacionales. Acá en Estados Unidos es un gran delito traspasar sin autorización una propiedad privada. Y entonces mi amigo y yo dijo: bueno, si lo hacemos, pues sabemos cuáles son las consecuencias. Para cualquier ciudadano, pues quizás iba a quedarse acá en los Estados Unidos, pero para nosotros, si nos llegaban a atrapar o pasaba algo de mayor, significaba incluso ser deportados o algo así. Y yo me acuerdo que en ese momento mi amigo y yo oramos, pedimos perdón, pero dijimos: hay que buscar a este hombre. Y tuvimos que saltar esa valla a pesar de que decían no traspasar, y empezamos a caminar a través de este bosque que era propiedad privada. Y me acuerdo que después de 10 minutos corriendo, buscando a este joven, lo conseguimos entre el bosque. Y pudimos decirle: no lo hagas. Entonces mi amigo y yo llegamos a esta persona, empezamos a orar por él, lágrimas cayeron en los ojos de cada uno de nosotros. Pero la historia o la moraleja de esto es que sí es cierto, mi amigo y yo traspasamos, hicimos algo que no era indicado, pero en ese momento mayor era la vida de aquella persona que estaba en peligro. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos traspasado con la vida de este joven? Pero para la gloria de Dios pudimos orar por él, y él ese día no cometió aquel acto que quería hacer.
Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero volvamos entonces a la situación de Rahab. La vida de estos dos espías estaba literalmente en peligro. Y entonces ella decide protegerlos a los espías. En otras palabras, ella misma arriesgó su vida para salvar la vida de los espías. Era una situación extrema, una situación que no se ve todos los días. Y claro que sí, bíblicamente, mis hermanos, yo no voy a decir acá que la mentira es buena. No, la Biblia lo establece. Mentir es un pecado. Y en ningún momento la palabra aprueba el hecho de que ella mintió. Los textos que leímos en Santiago y Hebreo no aprueba que ella haya mentido. En ningún momento la Biblia alaba el engaño de la persona, no, sino al contrario. ¿Qué es lo que pasa? Ella fue justificada, fue por sus obras y no por sus palabras. Ella tuvo fe y fue justificada por recibir, por proteger a los mensajeros y por cuidar la vida de ellos, justificada por obras y nunca por las palabras que ella dijo. Una vez más, al final del día, ni tú y yo somos perfectos. Al final del día, Rahab era una prostituta, no era perfecta. Y la palabra nos dice en aquel momento en que trajeron esa prostituta a los pies de Jesús, ¿qué dijo el Señor? Él dijo que el que esté libre de pecado, pues entonces que tire la primera piedra. Y uno a uno, cada uno de los eruditos, cada uno de aquellos líderes religiosos se fueron uno a uno y dejaron entonces sus piedras. Mis hermanos, al final del día ninguno de nosotros es perfecto. A veces tomamos decisiones que no son las mejores, decisiones que sí que son pecado. Pero mis hermanos, quiero que sepa algo. Esto solo nos recuerda y nos debería llevar a ti y a mí que hay una sola persona que sí es perfecta. Que hay una sola persona que nunca falla, una persona que nunca tuvo una mancha, una persona que vivió y habitó entre los hombres y vivió una vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él sí es perfecto, Él sí nunca falla, Él sí nunca ha cometido un pecado. Y bueno, los invito a que si esta pregunta no quedó bien contestada el día de hoy, pues hubiera venido a las 9:30 y espero que cada uno que en el grupo de vida lo hayan podido dialogar de una mejor manera. Pero quiero que nos sigamos moviendo el día de hoy porque el tiempo avanza y quiero que sepa que el punto de esta historia nunca se trató si Rahab mintió o no mintió, si fue un pecado, si hizo mal o no. Este nunca fue el punto de esta historia. ¿Sabe en qué se enfoca esta historia verdaderamente? Se enfoca en la gran fe que Rahab mostró. Rahab demostró tener una fe verdadera y por lo que nos queda de tiempo creo que vale la pena pues enfocarnos en esa fe que ella mostró. Continuemos con lo que dice el texto, Josué 2, versículos 8 al 14. Dice así: antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban, ya cuando se habían ido los que los buscaban. Versículo 9, y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruiste por completo. Versículo 11, y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Versículo 12, ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura, que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que los libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 14, y los hombres dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Vea esto tan interesante.
Vea la fe de esta mujer, y en un momento voy a hablar un poco más de esto. Pero por un momento lo que acabamos de leer nos dice lo siguiente, que ella estaba preocupada por su propia casa. Ella dijo: tengo que ser salva yo y toda mi casa. Sé que el Señor los ha mandado a ustedes. Sé que ustedes van a tomar la tierra. Toda la gente en esta ciudad les tiene miedo. Acuérdate de mí. Le dijo a esos espías: te he mostrado bondad. Muéstrame entonces bondad en aquel momento. Así que una de las cosas que vemos es que Rahab demostró su fe al reconocer a Dios y su necesidad de ser salvada. La fe que demuestra Rahab fue una fe que ella demostró que ella reconoce que hay un Dios y que ella necesita ser salvada. Así de simple. Esta mujer no fue una judía, ni mucho menos era una erudita o una conocedora de la ley, simplemente una extranjera, una gentil. Pero fue una persona que reconoció tres cosas importantes y las acabamos de leer. Lo primero que ella reconoció es que Dios es real. Sus propias palabras en el verso 11 dice: el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es fe. Ella reconoció que el Dios del pueblo judío es el único Dios verdadero. Esa es la fe que ella muestra, reconociendo que hay un Dios. Y no solamente reconoció que hay un Dios, sino que también ella reconoció que se acercaba un juicio para su pueblo en Jericó. En otras palabras, ella dice: sé que el Señor, en el versículo 9, os ha dado la tierra. Ella sabía que ese Dios verdadero le había entregado esa tierra donde ella estaba al pueblo, y sabía que se aproximaba el juicio. Por eso ella menciona que cada persona que está en Jericó tenía miedo. Y lo tercero que esta mujer reconoció es que ella necesitaba misericordia y necesitaba ser salvada. Ella le dice al pueblo, le dice a los espías: para que libréis nuestras vidas de la muerte, en el versículo 13. Que cuando ustedes vengan y tomen la tierra, acuérdense de mis padres, de mis hermanos y hermanas, para que entonces nuestra vida de mi hogar sea librada de la muerte. Ella reconoció que necesitaba ser salvada, de que no había forma o escapatoria para ella y su casa, a no ser que estos espías y el pueblo judío mostraran misericordia y bondad a ella. Rahab, ella sabe perfectamente lo que está pasando. Ella sabe lo que viene. Pero ella no está tratando de huir, ni mucho menos. Ella trató en ningún momento de desatar una resistencia. En ningún momento ella dijo: no, pues voy a llamar a mi pueblo para que entonces peleen. No, ella sabía que no había escapatoria para ella, que ya el Señor había entregado a la ciudad, y que ni aún así, por más que se preparara el pueblo de Jericó, no iban a escapar de esto. Ella reconoce que no podía escapar del juicio de Dios para Jericó. Y por eso entonces ella ruega por misericordia al único que puede dar misericordia. Y mis hermanos, quiero que sepan algo. De la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos primero reconocer que hay un Dios verdadero, como ella lo hizo. Cada uno de nosotros debemos de realizar, debemos de afirmar que hay un Dios verdadero, como ella lo hizo, reconocerlo. Dice la palabra, dice el necio en su corazón: no hay Dios. No hay nada más necio que eso, que decir que no hay Dios. Esta mujer reconoció que el Dios del pueblo judío era el Dios verdadero. Y mis hermanos, no solo eso, así como ella también reconoció su gran necesidad, de la misma manera cada uno de nosotros debemos de reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Ese pecado nos lleva a un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, y pronto, si no salimos, si no buscamos a ese Salvador, pues ese pecado nos lleva a la muerte, a una total separación del Señor. Esta mujer Rahab, ella reconoció que no había escapatoria para ella y que ella necesitaba misericordia. ¿Tú reconoces que necesitas a un Salvador? ¿Reconoces tu propia necesidad? Dios ha reconocido que Dios eres real. Ha reconocido que tú eres un pecador, que no puedes salvarte a ti mismo, que mereces el juicio y que no puedes escapar de ese juicio.
Pero mis hermanos, su amor, el amor de nuestro Dios, es lo más grande que hay, es suficiente. Y su misericordia es inmensa para nosotros. Y es lo suficientemente grande para salvarnos cuando buscamos de Él. Dice la palabra ya en Mateo, y el año pasado estuvimos hablando de esta serie: bienaventurados los pobres de espíritu. Ser pobre en espíritu significa reconocer la grandeza de Dios y reconocer mi incapacidad para salvarme a mí mismo. Muchos de nosotros a veces caminamos en la vida pensando que nos podemos salvar a nosotros mismos, que tenemos el poder suficiente o las estrategias suficientes para andar en esta vida sin Dios. Necios que somos. No, debemos de reconocer que yo sin Dios nada soy. De que todo lo que tengo es gracias a su misericordia, gracias a su favor inmerecido para conmigo. Benditos aquellos que declaran: Dios, te necesito. Esta mujer Rahab, su fe demostró no solamente que ella reconocía a Dios, pero también ella reconoció en su fe que tenía una gran necesidad de ser salvada. Otra cosa que vemos en la fe de Rahab es que ella fue salvada por gracia y no por obras. Ella fue definitivamente salvada por gracia y no por obras. Leamos lo que dicen los versículos 15 al 21. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Y les dijo: id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces podéis seguir vuestro camino. Versículo 17. Y los hombres le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana, por lo cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa de tu padre, y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de la casa a la calle, su sangre caerá sobre tu propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone manos sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Versículo 21 dice: y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Wow. En Josué 6, ya cuando usted ve el momento en que el pueblo judío toma Jericó, se nos dice que conquistan toda la ciudad, caen las murallas, empiezan a tomar la ciudad. ¿Usted sabe quién fue salvada y quedó con vida en ese día? Rahab y su casa fueron salvadas de aquella gran destrucción y no fueron tocados por la espada. Mis hermanos, ella lo único que tuvo que hacer para ser salvada, simplemente atar esa pieza de color escarlata en la ventana y asegurarse de estar en la casa cuando ellos entraron. Y pensemos por un momento: Rahab era una gentil, era enemigo del pueblo de Israel, vivía en Jericó, una prostituta, ya sea que haya sido por esclavitud o por pobreza. Ante la sociedad, ella no ocupaba un lugar muy alto, por así decirlo. Ante la sociedad era echada hacia un lado, por así decirlo. Sin embargo, ella fue salvada de la destrucción al creer en la gracia de un Dios misericordioso. Fíjese esto tan interesante. Una vez más, lo único que ella tuvo que hacer fue colgar ese cordón escarlata en la ventana, descansar en la promesa y el juramento que había hecho con estos espías. Mis hermanos, ella no tuvo que reforzar su casa. Mis hermanos, su casa estuvo en la muralla. Esas murallas de Jericó cayeron, pero ella no tuvo que reforzar su casa, poner cemento, poner varas, no. Ella en ningún momento tampoco tuvo que trabajar y tener una recompensa monetaria para el pueblo judío. En ningún momento tuvo que, tengo que sacar oro, plata y dejarlo en mi puerta para entonces que ellos no me hagan daño. No, todo lo que tuvo que hacer es simplemente obedecer, poner ese cordón escarlata y confiar entonces en la promesa y descansar en su casa.
Ay, mis hermanos, de la misma manera es nuestra salvación de nuestra alma. Tú y yo no tuvimos que hacer nada. Tú y yo no tuvimos que ir a morir en una cruz, no tuvimos que hacer algo, hacer lo otro. No, mis hermanos, sino la palabra nos dice que hay una diferencia entre el evangelio y cualquier otra religión en este mundo. Todas las otras religiones te dicen: entonces si obedeces, si haces esta lista de cosas, serás salvo. Este es el enfoque de la mayoría de religiones, pero la palabra, en la pureza del evangelio, es todo lo contrario. El evangelio nos enseña que nuestra salvación es un regalo, algo que tú y yo no merecemos, algo que tú y yo no hemos trabajado por eso, sino el único que trabajó por eso es el Señor Jesucristo, que se entregó en la cruz por nosotros. Y por eso entonces Pablo le escribe a los efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un regalo de Dios, un regalo de Dios. En otras palabras, no se trata de las obras que tú puedas hacer, no se trata de lo fuerte que tú y yo seamos, no se trata de lo religioso que a veces podamos ser, no se trata de qué tan obediente o qué no tan obediente eres. No, la salvación se trata de lo que ya Jesús hizo por ti, de lo que ya Él hizo. Esa es la salvación, por gracia. No lo merecíamos, pero Dios lo mostró. Dios mostró su amor y rica misericordia. Para esta mujer, ella merecía haber perecido con todo su pueblo, pero ella pidió misericordia y halló la gracia y misericordia de nuestro Dios. Ahora, algo muy importante, y ya casi vamos terminando, y es que la obediencia a Dios, cuando tú y yo obramos y accionamos, es simplemente en respuesta al agradecimiento a lo que ya Él ha hecho por nosotros. Mis hermanos, sí es cierto, somos salvos por gracia, no por obras, pero al mismo tiempo, porque hemos sido salvados, entonces tú y yo accionamos. Y la fe del Rahab, esa fe que ella mostró, la llevó a la acción. La fe que ella demostró en este texto la llevó a la acción. Su fe no estaba muerta, sino al contrario, su fe mostraba obras. El mismo Santiago lo dice, Santiago 2:25. Y de la misma manera no fue Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella accionó su fe porque ella sabía que Dios era el único Dios verdadero. Mis hermanos, lo que hizo Rahab no fue cualquier cosa, fue algo sumamente arriesgado para su vida. Sus acciones, ¿qué fue la acción que ella hizo? Lo que hizo fue proteger a los espías, no los entregó. Era una alta traición a los ojos de los gobernantes de Jericó. Ella estaba traicionando a su propio país. Sin embargo, Rahab puso su fe y lealtad a Dios por encima de su lealtad a su país. Ella sabía que lo correcto era proteger a estos espías y puso entonces su vida en riesgo, sabiendo que estaba siguiendo y obrando y accionando aquella fe que ella tenía. Su fe la llevó a creer y la llevó a la acción. Ella demostró su fe al proteger a los espías, aunque estaba arriesgando su propia vida. Y mis hermanos, usted que me escucha el día de hoy, si usted dice que tiene fe en Dios, si usted dice que cree en Dios, pues de la misma manera como Rahab accionó su fe, cada uno de nosotros que afirmamos que Dios es mi Señor, pues entonces esa fe nos debe de llevar a cada uno de nosotros a la acción. Nos debe de llevar a cada uno de nosotros a las buenas obras, a buscar de Él, que sin importar lo duro que sea o lo que eso cueste o signifique, que nosotros podamos ser obedientes y caminar en obediencia y mostrarla al mundo, demostrar esa fe. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Si una persona verdaderamente tiene fe en Jesús, pues entonces esa fe lo va a llevar a accionar, a caminar en santidad, a buscar la presencia del Señor, a dejar el pecado a un lado y entonces a caminar en santidad. Mis hermanos, si decimos que creemos en Dios, entonces nuestra vida debe de demostrarlo. Rahab lo demostró. Ella creía en el Dios verdadero y porque creyó en ese Dios verdadero, pues entonces protegió a los espías. Llevó esa fe a la acción a tal punto que puso su vida en peligro.
Tiene que haber frutos en la vida de un cristiano. Tiene que haber acción. No que la acción me salva, no, para nada. Creo que ya lo dejamos claro hace unos minutos atrás. Esas acciones nunca te van a salvar. No, sino que esas acciones pues entonces demuestran lo que internamente ha pasado en tu vida. Esas acciones y la obediencia de cada uno de nosotros demuestra un corazón agradecido por aquel que ya hizo todo y el cual yo he hecho nada. Para el Rahab, poner su fe en acción significó arriesgar su propia vida. Y quiero volver a algo una vez más, y quiero hacer este paréntesis. El punto principal de Josué capítulo 2 nunca se trató si Rahab mintió o no mintió, si estuvo bien o no lo que hizo. No, el enfoque siempre fue la fe que ella demostró, una fe genuina y verdadera. Rahab demostró su fe primero al reconocer a Dios, y no solo eso, sino al reconocer su propia necesidad de ser salvada. Ella efectivamente fue salvada de aquella destrucción, no porque ella lo merecía, no porque ella hizo algo, no, al contrario, sino fue salvada por gracia y no por obra. Simplemente tuvo que poner aquel manto escarlata en su ventana, no tuvo que hacer nada para merecer eso. Pero entonces su fe la llevó a la acción, porque ella tuvo fe en el Dios verdadero, la llevó a proteger a este pueblo, a proteger a estos 2 espías. ¿Y sabes algo? Esta fe de esta mujer que tú y yo estamos meditando el día de hoy, la fe que ella mostró tiene un gran legado en la Biblia. Después de que Jericó fue destruida, Rahab vivió con el pueblo de Israel, sobrevivió, fue salvada. Pero no solo eso, sino ella conoció entonces y se casó con un hombre llamado Salmón. Que no le den hambre con ese nombre a ustedes. Un hombre llamado Salmón, a quien en Crónicas se nos dice que es el padre de Belén. O sea que básicamente este hombre fundó y constituyó la ciudad que se conoce como Belén. Y juntos ellos 2 tuvieron a un hijo llamado Boz. ¿Se acuerdan semanas atrás de Boz? Bueno, aquel que redimió a la moabita. Su mamá era el Rahab. Esta fue su mamá. Y te recuerdo, Boz y Ruth tuvieron un hijo. A ese hijo lo llamaron Obed. Y este Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Y este Isaí tuvo un hijo llamado David. Y David entonces se convertiría en el rey más grande que Israel había visto en toda su historia. Y mis hermanos, la historia no termina allí, no. Sino entonces esta Rahab que sobrevivió, que el Señor la salvó de la destrucción de Jericó, forma parte de la descendencia del linaje del mismo Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora. Y medita por un momento en esto. Rahab, una prostituta, una extranjera que buscó misericordia, que no era perfecta, que mentía, que estaba viviendo una vida de pecado. Pero esta mujer mostró una fe, y esa fe la llevó a ser la tatarabuela del rey David. Y más importante aún que esto, en Mateo 1, cuando se nos da la descendencia de David, la descendencia del mismo Jesús, del linaje de Jesús, su nombre es mencionada. ¡Wow! 5 mujeres solo fueron mencionadas. Y esto es asombroso, que una mujer como esta fuera mencionada en la genealogía, en el linaje de la persona más importante que haya existido y que existe y vive hoy, de Jesús. Extranjera, prostituta, mintió, no era perfecta, pero fue una mujer que tuvo fe y confió en el único Dios verdadero. ¿Alguna vez te has sentido que tú no eres nadie? Que hay mucho pecado en ti, que no mereces nada. Estás en lo correcto, no lo mereces. Oh, pero mis hermanos, hay una gracia. Tú que me escuchas, un Dios que contra todo pronóstico levanta
aquellos que incluso nosotros mismos hemos señalado algún día. Porque mis hermanos, no se trata de Rahab, no se trata de cada una de las mujeres que fueron mencionadas, sino se trata de la misericordia de un Dios grande, de un Dios que te ama, que tiene un amor inagotable. ¿Tienes fe en ese Dios? ¿Confías en Él? Rahab, la prostituta. Rahab tuvo fe en aquel Dios. Reconoció que era el Dios verdadero. ¿Lo reconoces hoy en tu vida? Y te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar, vamos a buscar del Señor en esta hora. Dios del cielo, venimos delante de ti, Señor, y te damos las gracias. Porque solo tú eres bueno, Señor amado, y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, toca los corazones. Necesitamos de ti. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y no somos perfectos. Ninguno de nosotros se para acá en este lugar pensando que somos perfectos. No, sino al contrario, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu salvación, Señor. Ayúdanos a tener una fe como la de Rahab, que a pesar de que somos imperfectos, tú eres el Dios perfecto. Padre, obra en el corazón de cada uno de nosotros. Haz tu divina y santa voluntad, Señor. Toca nuestros corazones. Obra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén.